vamos a dar por inaugurado este primer ciclo, año 2024, el seminario internacional que tiene como título Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Esta es la sesión virtual número 2, que tiene como título El perito forense y sus responsabilidades con la inteligencia artificial. Quien se encarga de realizar la ponencia es la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, doctora en Ciencias Forenses del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ella nos acompaña el día de hoy desde el hermano país de México. Tiene usted la palabra, doctora. Puede iniciar su ponencia. Ok, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y espero les guste este tema que les voy a dar, ya que el perito tiene una responsabilidad demasiado grande para que se haga la justicia, como ahorita lo vamos a comentar. Bueno, para empezar, pues queremos saber qué es un perito, ¿verdad? Bueno, pues un perito es un individuo con formación, capacitación, conocimiento y experiencia en un ámbito técnico específico, cuyo testimonio puede ser crucial para la resolución de conflictos en el ámbito prejudicial o judicial. El testimonio del perito puede ser considerado por jueces, abogados, partes involucradas en un litigio y cualquier otra persona que esté involucrada en el proceso judicial o prejudicial y que necesite la opinión experta del perito para resolver un conflicto o entender aspectos técnicos específicos relacionados en un caso. El perito forense es un experto en un área determinada, arte, ciencia o disciplina, y es llamado para testificar a un juicio, proporcionar pruebas y análisis científicas en el ámbito judicial. Estos pueden ser médicos, psicólogos, ingenieros, criminalistas, expertos en balística, expertos en documentoscopía, entre otros. Deben contar con una formación sólida en el área de su especialización, así como contar con una gran experiencia y habilidades técnicas para llevar a cabo análisis precisos y objetivos. Su trabajo puede ser crucial para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona en un caso judicial. El perito debe de actuar a 4 principios. Estos 4 principios son muy importantes. Es de independencia e imparcialidad, ya que la actuación de cualquier otro auxiliar de justicia en la labor pericial está sometido únicamente al imperio de la ley, gozando de toda libertad para realizar su labor, lejos de intereses personales. La objetividad debe estar basado en las pruebas o en los datos objetivos, o sea, completamente palpables y demostrables. Debe de tener veracidad, ya que tiene que decir la verdad, aún sobre los intereses de quien lo contrate. La responsabilidad es la magnitud de las acciones dentro de su labor pericial que deben ser afrontadas de forma consciente y asumiendo las consecuencias de decisiones tomadas sobre el informe pericial o sobre su dictamen pericial. Vamos a ver la diferencia entre un perito oficial y un perito particular. El perito oficial es un experto designado por una autoridad competente para llevar a cabo una investigación, evaluación o dictamen técnico en un área específica de conocimientos. Estos pueden ser designados por diversas instituciones gubernamentales, como los tribunales de justicia, las fiscalías, la policía, entre otros, así para brindar un análisis especializado en casos judiciales, administrativos, peritajes, etcétera. El perito oficial es el que está contratado por el gobierno y a su vez, por ejemplo, yo trabajo en la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en donde
a nosotros nos paga el gobierno, ya que la Defensoría Pública es totalmente gratuita y va para personas que no tienen para pagar un abogado y son de bajos recursos. En cambio, un perito particular en México es un perito privado, es un experto en una materia específica que presta sus servicios de forma independiente. O sea que no es designado por una autoridad, sino es contratado por la parte interesada, como un cliente privado, una empresa, un abogado, entre otros. Los peritos privados pueden realizar investigaciones, evaluaciones, dictámenes técnicos y peritajes en diversas áreas, así como también el perito oficial. Sin embargo, como ya lo comentamos, la diferencia es que uno es independiente y le paga quien lo contrata, y el perito oficial está pagado por el gobierno. El artículo 5º constitucional de los Estados Unidos mexicanos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o resolución gubernativa. O sea que aquí podemos tener la profesión de peritos privados o peritos independientes. No hay ningún obstáculo. También tenemos la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, que nos dice que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta ley, comprobar en forma idónea haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico-científico en la ciencia o rama o en la ciencia de que se trate. Ya que como lo vamos a comentar, el Código Nacional de Procedimientos Penales para México nos dice en el artículo 368 que podrá ofrecerse la prueba pericial para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, si fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. En el artículo 120 nos dice que al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito de los que se estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda un dictamen por separado. Es como les comentaba, en caso de que las personas puedan pagar un abogado, pues ellos pueden contratar a sus peritos, y cuando no tienen para pagar sus abogados, también incluso la Defensoría Pública tiene sus propios peritos. Al aceptar su nombramiento, este manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de estos impedimentos, ya que también nosotros como peritos podemos tener algún impedimento si, por ejemplo, son cónyuges o parientes de alguna de las partes de los abogados, y si tenemos interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tiene su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior, y si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo, ya que el perito tiene que ser completamente imparcial y debe solamente emitir una conclusión bajo los elementos objetivos y bajo los elementos que les había comentado, como esos conceptos que tenemos que tener: objetividad, veracidad, imparcialidad. Pues como ya lo vimos, el principio de la legalidad de los peritos se refiere a la obligación que tienen estos profesionales de actuar dentro del marco de la ley y de respetar las normas y procedimientos establecidos en el ejercicio de su función pericial. Este principio implica que los peritos deban ceñirse estrictamente a lo permitido por la ley y a las disposiciones que regulan la actuación, evitando cualquier actuación que pueda ser considerada ilegal o contraria a las normas vigentes.
Algunos aspectos importantes relacionados con el principio de legalidad de los peritos son la competencia y habilitación legal. Los peritos deben contar con la competencia y la habilitación legal necesaria para desempeñar su función, ya que deben estar autorizados por las autoridades correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos para ejercer como peritos en determinada materia. En el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Por ejemplo, podemos encontrar muchos peritos que debemos de tener un título oficial. Tenemos que tener especialidades, tenemos que tener una licenciatura. Sin embargo, también hay peritos de los cuales no cuentan con una licenciatura, pero precisamente por eso este artículo menciona sobre arte, técnica u oficio. ¿Cuáles serían estos peritos? Por ejemplo, un perito en cerrajería. ¿Por qué es importante un perito en cerrajería? Porque debe de ver si el mecanismo de las cerraduras está adecuado, si ha sido vulnerado en un hecho que se pueda presumir violento. Y no necesariamente tiene que tener un título oficial para poder demostrar que es un perito en la materia. Sin embargo, sí puede estar perteneciendo a un gremio o a una agrupación que pueda darle un reconocimiento o un certificado de esta técnica que tiene. Respecto a los procedimientos legales, los peritos deben respetar los procedimientos legales establecidos para la realización de peritajes, incluyendo la forma en que se llevan a cabo las investigaciones, la representación de informes periciales, la comparecencia ante las autoridades judiciales, entre otros aspectos. El artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuera necesario o conveniente, poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, ya como les comenté hace un momento. Por ejemplo, yo soy perito en materia de criminalística. Nosotros como peritos en materia de criminalística, pues como es una ciencia multidisciplinaria, que debemos de tomar varias disciplinas para poder emitir una conclusión, es importante que siempre estemos al tanto de la cadena de custodia. Nos dice el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales en México que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esto se hace con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, la preservación, el empaque, el traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en que cada custodia se haya realizado igualmente, y esta se regirá con el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. El perito precisamente tiene que, como les comentaba, tiene que actuar con independencia, con imparcialidad, a fin de que su desempeño no tenga ninguna influencia y que tiene que trabajarlo con una completa objetividad. Tiene que tener
confidencialidad y protección de estos datos, y los peritos deben respetar la información con la que tengan acceso en el ejercicio de su función, protegiendo los datos, evidencias que manejen de acuerdo a las disposiciones legales, aplicando en materia la privacidad de protección de datos. Vamos a pasar a la diapositiva 4. Hay una investigación la cual no requiere autorización previa del juez. Hace un momento les comentaba sobre lo que es la cadena de custodia, que está en el artículo 227. Aquí en México, el primer respondiente, que viene siendo el policía, debe de tener conocimientos criminalísticos para poder resguardar y cuidar toda evidencia que esté en la escena del crimen. Ellos también pueden utilizar ciertos mecanismos, pero también nosotros como peritos y los policías deben realizar sus funciones siempre apegadas a la ley, apegada a los derechos humanos, e incluso todo esto se encuentra en la ley, como lo vamos a ver a continuación. En el artículo 251 nos dice que las actuaciones en la investigación, las cuales no requieren autorización del juez, son las siguientes. Es la inspección del lugar del hecho del hallazgo, la inspección del lugar distinto a los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación del cadáver, la aportación en comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación en términos que establezcan los protocolos emitidos. Para tal efecto, el procurador, este es el que tendrá que hacer esta vigilancia, las entrevistas de testigos, las recompensas en términos de acuerdos para tal efecto emite el procurador, y las demás que expresamente no se provea el control judicial. Sin embargo, sí tenemos unos actos de investigación que requieren autorización previa del juez. Dice que la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo pues en las habitaciones privadas, la intervención de comunicaciones privadas en correspondencia, la toma de muestras en fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando las personas requeridas, excepto la víctima o el ofendido, se nieguen a proporcionar la misma. ¿Por qué es muy importante estos artículos? Porque nosotros como peritos o también los policías, que son los primeros respondientes, no pueden llegar y forzar a las personas para que se les hagan cierto tipo de exámenes. Para esto se requerirá hacer un escrito que el Ministerio Público lo tendrá que hacer hacia el juez de control para que se haga esa orden judicial. Si nosotros lo hiciéramos sin esa orden judicial, estaríamos cayendo en una ilegalidad. Aunque nosotros supiéramos que es necesario realizar esta investigación, sin embargo, debe de llevar esa legalidad. En el artículo 263 nos dice que los datos y las pruebas deberán ser obtenidas, producidos y reproducidos lícitamente, y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 16 constitucional nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es lo que les comentaba hace un momento. El artículo 2 de fracción 6 de la Ley de Protección de Datos Personales es la ley que nos rige a nosotros precisamente para comentar que cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, los datos personales más sensibles, aquellos datos personales que puedan afectar a la esfera más íntima
de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a la discriminación o conlleve a un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico y estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y de preferencia sexual. Nosotros no podemos utilizar esa información si no tenemos una autorización. La Ley Federal de Protección de Datos Personales también tiene el artículo 19 que dice que todo responsable que lleve a cabo tratamientos de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración o destrucción o el acceso o tratamiento no autorizado. El principio de los peritos para utilizar la tecnología se sientan las bases en la idea de que los peritos deben estar actualizados y capacitados en el uso de las herramientas tecnológicas que puedan mejorar la calidad, la eficiencia de su trabajo pericial. Este principio reconoce que la importancia de la tecnología en el desarrollo de la labor pericial y la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos pueda realizar investigaciones más precisas, exhaustivas y objetivas. Nosotros podemos tener acceso siempre y cuando tengamos esa legalidad que les comenté conforme a los artículos señalados. Es muy importante que el perito tenga una capacitación y actualización, ya que el uso de herramientas tecnológicas relevantes para su campo de especialización permita estar al tanto de las últimas tendencias y avances tecnológicos que puedan mejorar su desempeño pericial, ya que como hemos visto, las sociedades van en continuo movimiento y últimamente en cuestión de inteligencia artificial ha venido de una manera desbordante a las vidas actuales. La aplicación de la tecnología en la investigación, los peritos pueden utilizar la tecnología avanzada como software especializados, equipos de análisis forenses digital, drones, escáneres de 3D, entre otros para recopilar evidencia y realizar investigaciones y reconstruir escenas del crimen, analizar documentos y realizar peritajes virtuales, entre otras tareas. Los peritos forenses, ¿cómo deben de realizar su trabajo? Bueno, pues debemos de tener una objetividad. Como les comentaba, el perito es completamente imparcial al momento de la recolección de indicios y también, basando en la recolección de estos indicios, debe de llevar un análisis e interpretación de la evidencia física y para esto también ocupa los software y los datos que se encuentran cibernéticamente, como posteriormente se los voy a mostrar. También tiene que tener interdisciplinariedad, ya que los expertos forenses deben colaborar y trabajar en equipo, porque un solo perito no puede llevar la función de todos para realizar esa secuencia de hechos. Por ejemplo, yo como perito en materia de criminalística, ¿cómo es mi función? Bueno, pues, ¿por qué dice que es multidisciplinaria y por qué tiene que ser interdisciplinariedad? ¿Por qué debemos de tener esto? Porque yo como perito en materia de criminalística, a pesar de tener conocimientos en medicina, tener conocimientos en toxicología, tener conocimientos en balística, en documentos cuestionados, en grafoscopía, yo no puedo tener todas esas especialidades. Y cuando voy a un juicio, voy por lo general a ser llamada como perita experta en materia de criminalística. Entonces, yo como perito en materia de criminalística necesito del análisis médico del especialista para poder tener la conclusión médica. Necesito el perito en química para poder tener esa conclusión en toxicología. Necesito el perito en informática para poder observar que efectivamente el especialista me está diciendo que ese video o cualquier software no está alterado. Es por eso que dice que
los expertos forenses debemos colaborar y trabajar en equipo, en combinación de conocimientos y habilidades en diferentes áreas, ya que yo al realizar una mecánica de hechos, que es una secuencia de hechos, necesito de todas estas conclusiones para que esta conclusión sea completamente científica, ya que también nosotros tenemos que llevar el rigor científico. Toda ciencia lleva una metodología científica que es esencial, si no, no puede ser científico. Los expertos deben seguir protocolos y procedimientos estandarizados para garantizar la validez y la fiabilidad de los análisis. Esto incluye la documentación adecuada de todas las etapas del proceso investigativo, como les comenté sobre lo que es la cadena de custodia, y la realización de pruebas en control de calidad. Bueno, para empezar, el perito, como ya les comenté, tiene que capacitarse día con día. Tenemos que tratar de llevar a cabo todos los estudios multidisciplinarios. Por ejemplo, yo terminé una maestría en investigación criminal y ciencias forenses. Sin embargo, yo observo que como es multidisciplinaria, necesito especializarme en la mayoría de las áreas que nos competen. Por ejemplo, me meto en cursos de criminología, me meto en cursos de balística, tengo que meterme en cursos o diplomados, incluso de la misma criminalística, ya que va avanzando continuamente. ¿Por qué nos dice que tenemos que llevar los protocolos? Porque nosotros como peritos en materia de criminalística también tenemos protocolos que son realizados por la Procuraduría General, o antes, así se llamaba, o por la Fiscalía General de Justicia de México. Uno de esos es el protocolo de feminicidio y más adelante les voy a dar un caso para que se den idea cómo usamos la tecnología y cómo usamos estas técnicas y estos procedimientos y la legalidad de los mismos. Para todo esto que les estoy comentando, nosotros como peritos tenemos que utilizar la tecnología. Las ciencias forenses hacen un uso intensivo de la tecnología avanzada para analizar evidencia física de manera más precisa y eficiente. Equipos como espectrómetros, microscopios, software especializados en base de datos forenses, entre otras herramientas comunes en el trabajo, nos ayudan a facilitar y nos ayudan a dar a ciencia cierta un resultado. Recordemos que los expertos forenses, que son los peritos, ayudan a esclarecer crímenes, identificar a los responsables y garantizar a que se haga una justicia de manera objetiva. Bueno, en la inteligencia artificial sabemos que es un campo en donde la informática se enfoca en el desarrollo de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que cuando son realizadas por seres humanos requieren de mucha inteligencia. En otras palabras, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para simular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el lenguaje natural. Bueno, ahorita les voy a comentar en un asunto en el cual yo participé. Aquí en México fue un asunto muy controvertido, incluso también por los medios de comunicación, ya que desgraciadamente muchas veces en los medios masivos de comunicación y ahora pues en donde también la informática influye mucho por las redes sociales, se tergiversa mucho la información que se obtiene en estos medios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros como peritos tenemos la fortuna de poder observar el pequeño detalle llevando una metodología totalmente científica. Esto es bajo el método inductivo, deductivo, analítico, sintético,
que va de lo general a lo particular. ¿Cómo es esto? Pues que se observa cuando se llega a la escena del crimen, vemos todo en general y empezamos a observar los indicios que nos empieza a abrir un panorama sumamente grande. Como primer indicio en este caso es de una chica que la hicieron pasar por estudiante de la UNAM, como si ella estuviera estudiando alguna licenciatura, pero les voy a ir comentando paso a paso cómo fue que sucedió. Bueno, esta chica se llamaba Lesbi Osorio Berlín. Esta chica fue encontrada en Ciudad Universitaria enfrente de los edificios de Filosofía y Letras, con un anudo típico alrededor del cuello, en una caseta telefónica. El agente vulnerante que ocupó fue el cordón de la bocina telefónica para enrollarlo y ponerlo de esta manera, así, en donde la bocina telefónica le pegaba en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Pues ella estaba sostenida, como lo pueden ver aquí. Ella estaba sostenida de este cable en esta caseta telefónica y pues todo su peso estaba de esta manera. Nosotros tenemos un protocolo que se llama el protocolo de feminicidio. Este protocolo de feminicidio nos da los pasos a seguir para una adecuada investigación. Al momento de llegar, pues obviamente al tener la noticia criminal, el Ministerio Público manda a los peritos en materia de criminalística para observar el lugar del hecho. Y, por ejemplo, esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahorita la tecnología, tenemos una cámara que se llama, ay, se me fue el nombre. Déjenme acordar cómo se llama el nombre de esta cámara, pero es una cámara que tiene una resolución magnífica porque podemos ver el pequeño detalle. Esta máquina se llama Lizardo. Es un sistema robótico que utiliza una cámara profesional para la creación rápida y automática de imágenes panorámicas y esféricas de 360 por 180 con un alto rango dinámico que es de HDR, que tiene una alta resolución. Tiene una cámara digital profesional con un objetivo de precisión alineado que proporciona imágenes de alta calidad en formato RAW, que son procesadas con un software de alto rendimiento para crear automáticamente una imagen esférica completa y genera imágenes esféricas completas de 100 hasta de 200 megapíxeles en la resolución. Por cada imagen panorámica se capturan varias imágenes de 50.6 megapíxeles cada una en 5+1 direcciones diferentes, las cuales combinadas automáticamente. El HDR asegura que no haya escena muy brillante u oscura y podemos tomar varias fotografías del mismo objeto con diferentes combinaciones. Esta máquina hace un movimiento de 360 grados y tarda segundos en realizar esta función. Bueno, como les comentaba, pues llega el perito y realiza esa función de hacer la observación en la escena del crimen y se utiliza este software para realizar este estudio de la escena del crimen. ¿Quién realiza esta función? Pues el perito en materia de criminalística y el perito en fotografía forense. Recordando que, como les comenté, nosotros tenemos permitido llegar a la escena del crimen, conforme ya lo vimos, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que este no necesita autorización del juez. El mismo protocolo de feminicidio nos dice que debemos de tomar
todo indicio para poder hacer este descubrimiento. Bueno, también, ¿qué fue lo primero que se observó? Si había cámaras de vigilancia dentro de esta institución, y efectivamente hay varias cámaras dentro de esta institución. Ahí también estamos utilizando la inteligencia artificial que basada en estos software analíticos y cuando nos entregan los discos de las cámaras, podemos observar si están o no dañados o si no están adulterados y se puede observar qué estaba haciendo esta chica en Ciudad Universitaria. Se empezaron a observar las cámaras y se pudo observar que esta chica estaba desde las 12 del día de un día viernes al día siguiente sábado hasta las 4 de la mañana, que fue cuando al parecer se priva de la vida. Esto se pudo observar con estas cámaras, que ellos paseaban de un lugar a otro en Ciudad Universitaria, ya que ella iba acompañada y se puede visualizar por medio de las cámaras de video, iba acompañada de su pareja en ese momento, de quien vivía con ella y quien tenía una relación sentimental con ella. Entonces, al día siguiente, se pudieron observar estas cámaras de video, como se puede ver aquí en estas dos imágenes. Al observar el cuerpo, pues obviamente el perito en materia de criminalística, al realizar el levantamiento del cuerpo, se empieza a observar que tiene un nudo atípico por la compresión que se utilizó con el agente vulnerante en el cuello. Sin embargo, el cuerpo fue llevado al INCIFO, en donde su cuerpo fue valorado por el experto en la materia, que es el perito en materia de medicina. Bueno, el perito en materia de medicina ve la causa de muerte y observa qué lesiones tuvo Lesbi al momento de ser privada de la vida. Bueno, pues aquí en lo que es medicina forense, también al realizarle la necropsia, pueden observar, empiezan a sacar evidencia, por ejemplo, de lo que es, puede ser el hígado, puede ser dentro de lo que es la córnea, puede ser dentro de lo que es sangre, para poder realizar un análisis de que si ella contaba con alguna sustancia toxicológica que pudiera influir en que ella perdiera la vida. Esto puede ser analizado, bueno, la evidencia la saca el perito en materia de medicina y es llevada a peritos químicos en materia de toxicología. Y ahí también es cuando utilizamos la inteligencia artificial, ya que al realizar el estudio y el análisis de la sangre o del hígado, se usa en una máquina que es utilizada, que se llama espectrometría de gases, y se observa si ella tenía alguna sustancia toxicológica. Y efectivamente pudimos observar que tenía metanfetamina en sangre y que también tenía alcohol en sangre. Entonces, nosotros como peritos en materia de criminalística, podemos observar que con esas conclusiones que nos dan los especialistas en la materia, podemos observar que ella estaba bajo el influjo de estas sustancias, y podemos observar
que el alcohol era inhibidor. Sin embargo, la metanfetamina, ¿qué pasa? Pues la pone completamente eufórica. Y al momento de tener el bajón de la metanfetamina, ella pudo haber caído en depresión. Entonces, es por eso que es tan importante la inteligencia artificial en los hechos violentos y que nosotros como peritos en materia de criminalística y en cualquier área tenemos que estar especializándonos en esta situación. Bueno, pues también el protocolo de feminicidio nos dice que también lo que tenemos que hacer es observar y hacerle un raspado de uñas para observar en materia de genética con qué persona tuvo contacto en los últimos momentos de fallecer. Como podemos ver, también nosotros podemos contar otra vez con inteligencia artificial, ya que contamos con una máquina que nos da la precisión de estos perfiles genéticos, que nos va a decir con quién tuvo el último contacto. Al realizar este raspado de uñas, efectivamente el último contacto que tuvo fue con su pareja, con el que se vio en las cámaras de video y que se encontraba en el tiempo, modo y lugar del hecho delictivo cuando ella perdió pues la vida, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Bueno, como ya les comenté, también se hizo una necropsia a esta chica, donde el médico forense a mí me dice que esta chica no tenía lesiones, tenía unas lesiones muy diminutas, como son escoriaciones, son pequeños rasguños. Sin embargo, por medio de los videos podemos observar que ella se saltó las bardas de Ciudad Universitaria e incluso pasó por debajo de una malla donde ella pudo haberse realizado esos pequeños rasguños, ya que eran diminutos, eran milimétricos. Por ende, no podemos decir que efectivamente fue un arañazo en el cual ella se pudo haber defendido, ya que ella no contaba con signos de lucha, defensa y forcejeo. ¿Cómo son cómo son estas lesiones de lucha, defensa y forcejeo? Bueno, pues el ser humano por lo general siempre esa manera de querer llegar a la supervivencia, de poder defenderse, automáticamente vamos a utilizar los elementos sobresalientes de nuestro cuerpo, que son las manos y las piernas, para poder defendernos. ¿Qué pasa si alguien nos espanta? Lo primero que hacemos es protegernos la cara. Entonces, aquí tendría que tener lesiones, de las cuales no se observó ninguna lesión, ni en las piernas, ni en los brazos, ni tenía signos de sujetación, que sería, por ejemplo, en muñecas o incluso en los pies. Sin embargo, en las redes sociales comentaron que esta chica fue violentada por su novio en Ciudad Universitaria, ya que, pues desgraciadamente, este asunto eh, traía línea. ¿Por qué traía línea? Esta chica llega como desconocida al INCIFO. Nadie sabía quién era en ese momento. Sin embargo, posteriormente, la mamá trabajaba en Ciudad Universitaria. Esta señora trabajaba en el CENDI, pero también estaba en el movimiento feminista y obviamente que ella estaba acompañada de este movimiento feminista. Al realizar, pues empezaron a comentar que en Ciudad Universitaria había estado una chica que se había suicidado y pues obviamente al reconocerla, saben ya posteriormente quién es y saben el nombre de esta chica y pues la mamá trabajaba en Ciudad Universitaria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues hicieron creer en las redes sociales que esta chica había sido una estudiante de Ciudad Universitaria.
Sin embargo, también se hizo una necropsia psicológica. Esta la realiza el perito de materia en psicología y se empiezan a recabar datos e información. Incluso también se empieza a recabar datos, por ejemplo, de Facebook o de redes sociales en las cuales ella podríamos tomar esa información para saber qué es lo que pasó. Sin embargo, pudimos observar el patrón de vida que esta chica había llevado. Esta chica, en esa necropsia psicológica, se mencionaba que a partir de los 14 años ella ya consumía marihuana y que se había salido de su casa. Esta chica no quería a su mamá porque se mencionaba que su mamá siempre la comparaba con las primas y también había tenido varios abortos. Esta chica también no había terminado ni la preparatoria y ella trabajaba como mesera y ahí en Ciudad Universitaria, en lo que es enfrente, hay un lugar que le llaman las islas y se presume que ahí venden droga. Entonces, efectivamente, por medio de las cámaras de video, se observa que ella se mete a esas islas donde venden droga, y tanto es así que se puede corroborar con el dictamen en materia de toxicología que nos decía que ella había consumido metanfetamina. Esta chica también le hicieron el estudio vaginal para ver si había sido violada o valga la redundancia, violentada sexualmente. Sin embargo, tampoco no presentó nada de una violencia eh, o de una violación. Eh, Se corrobora, sí tenía restos de espermáticos, pero estos restos espermáticos no correspondían con con la pareja que había acompañado a Lesbi ese día. Entonces, se puede presumir que esta chica también se prostituía para poder consumir estas sustancias. Al realizar el cateo, como lo vimos que ese cateo sí requería de lo que de un permiso de un juez para poder introducirse a la casa y observar en qué condiciones o qué indicios podíamos encontrar en esta casa. Efectivamente se encontraron sobres de diferentes sustancias, como lo era la marihuana, como lo era la cocaína, entre otros estupefacientes, en donde se puede corroborar que ella efectivamente consumía drogas y no es como lo comentaban en las redes sociales, que ella era una chica, porque si ustedes buscan en las redes sociales, van a encontrar que esta chica era estudiante de Ciudad Universitaria, que supuestamente tenía una vida por delante y que esta chica no consumía drogas. Sin embargo, todos estos elementos que yo les estoy comentando fueron pasados y observados y analizados por inteligencia artificial para darnos esta conclusión. Posteriormente, em, posteriormente, pues esta chica, eh, les comento sobre la historia del muchacho que la acompañaba. Él, incluso, él refería que él no se acordaba absolutamente de nada porque pues obviamente habían estado consumiendo alcohol eh, un poco menos de 24 horas y habían consumido 3 tachas que eran las metanfetaminas y comentaba que ellos pues tenían amigos en común de los cuales se iban a drogar ahí en las instalaciones de Ciudad Universitaria y sin embargo él no recordaba nada. Y esto se podía corroborar precisamente con las cámaras de video, en donde se podía observar que el imputado iba caminando zigzag, o sea, en forma de zigzag, y como que él iba perdido, incluso iban ellos acompañados de un perro, y se ve cómo se va con el perro y ya Lesbi no se alcanza
a observar, pero estaba en lo que era la caseta telefónica y ahí sí no teníamos una imagen completamente nítida. Sin embargo, tenemos lo que eran las lesiones y como les comentaba, lo que ella tenía aquí era el surco donde precisamente estaba la compresión. eh, Era un surco incompleto. ¿Por qué era incompleto? Porque pues el agente constructor donde más se había apoyado era en esta parte de aquí. Tanto fue así que le rompió el hueso gioides y tanto fue así que en la posición en la que ella se encontraba, ella se ve cómo deja caer el cuerpo y efectivamente aquí está el hueso gioides y este hueso fue el que se rompe y obviamente que ya el aire no pasaba y la asfixia tiene cuatro fases. La primera fase es que empiezan a marearse, empiezan a ver como chispitas. Posteriormente viene una apnea y después de la apnea puede venir a una convulsión. En esta parte de aquí, del lado lateral del pómulo derecho, ella estaba cerca de lo que era la caseta telefónica y aquí tenía una escoriación, pero también esta escoriación se veía como una quemadura. Entonces, al tener la fase en la cual ella tenía esa convulsión, al momento ella estaba raspando con un metal que obviamente le iba a provocar esa escoriación y se iba a presentar como una quemadura. Sin embargo, no era un golpe directo como lo hicieron hacer pasar por medio de las redes sociales, ya que un golpe, al ser contundente, va a romper vasos sanguíneos. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber una inflamación en el momento de tener ese golpe. Esta chica solamente presentaba esa escoriación eh, en forma de quemadura por el roce del metal y por la presencia de la convulsión. Es así como podemos observar que esta chica pues pierde la vida por decisión propia. Sin embargo, el chico, como les comentaba, pues él decía que no se acordaba de nada y él menciona que de lo único que se acordaba es que él había estado en su cama y al momento de despertar, pues que Lesbi no se encontraba al lado de él y que él se preocupó porque no la vio. Y cuando se realizó el cateo de la casa, se encontró una nota en la cual él le decía con palabras que dónde se encontraba, que él estaba triste, entre otras cosas, y le dice que si llega a su casa, que por favor no se vaya, que se quede ahí, que él la iba a buscar a Ciudad Universitaria. Esto se pudo corroborar precisamente con las cámaras de video que se ve que él a las 3 de la tarde regresa a Ciudad Universitaria y es cuando se encuentra a su amigo y su amigo le dice, oye, fíjate que hay una chica que al parecer se privó de la vida y hay que reconocerla y él tiene miedo y dice, no puede ser que haya sido lesbi y al momento de ir a reconocer el cuerpo se da cuenta que es ella, pero él de ir a reconocer el cuerpo pasa a ser el presunto culpable o el posible quien le haya privado de la vida a Lesbi. Entonces, como él no se acordaba de nada, precisamente por las drogas que habían consumido y por el alcohol que habían consumido, pues tenía como depresión y no decía absolutamente nada, ¿no? Porque él no se acordaba de nada. Y pues se siguió el procedimiento y se pudo observar que efectivamente él había sido una persona inocente. Sin embargo, pues desgraciadamente ya llevaba el asunto en línea por lo que les comento, y de pasar a un feminicidio, le tipificaron el delito por razón de parentesco, el deber de cuidado de que ella no se privara de la vida. Sin embargo, a mi punto de vista,
pues ella ya era una adulta, era ya mayor de edad, ya que tenía en ese momento 23 años, y pues ella tuvo la decisión de privarse de la vida y él estaba también, pues, o sea, él estaba, pues, lejos de tener, pues, de estar dentro de sus facultades mentales, precisamente por consumir este tipo de drogas. Como ustedes pueden ver, a nosotros como peritos, la inteligencia artificial, pues nos ayuda mucho para poder demostrar cómo sucedieron los hechos a una ciencia cierta, recordando que pues en la actualidad, pues la inteligencia artificial aún no cuenta con una regulación en cuestión de leyes. eh, Sin embargo, en las redes sociales se puede manejar de una manera y pues nosotros como peritos podemos utilizarla para poder dar resultados verdaderos. En México ya existe una iniciativa de ley de la regulación ética de la inteligencia artificial y robótica. Este salió en el boletín número 4474, en donde el diputado Ignacio Loyola Vera, que es panista, presentó una iniciativa para expedir la ley de regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica, cuyo objeto es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros con apego a la ética y al derecho, ya que como podemos observar, pues muchas veces también se utilizan la inteligencia artificial pues para dar una comunicación errónea, ¿no? Como en este caso. La legislación propuesta consta de 19 artículos distribuidos en 3 capítulos y una disposición general, 2 del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, y de la ética en el desarrollo de la creación y uso de la inteligencia artificial y la robótica en los Estados Unidos mexicanos, así como 2 artículos transitorios. Es importante estar al tanto de estos desarrollos legislativos y regulatorios en México, ya que, como lo comentaba, si algo está prohibido, pues obviamente que nosotros vamos a estar impedidos, ¿no? Pero lo que no está prohibido está permitido. Entonces, nosotros ahorita podemos tener ese uso de la inteligencia artificial, pero obviamente también debemos de tener una ética y una objetividad para poderla utilizar adecuadamente. Los países más avanzados se destacan por estar en la vanguardia en el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial. Algunos de los países más avanzados en este ámbito son, pues obviamente Estados Unidos, que ha sido un líder en la investigación, en el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, con empresa tecnológica de líderes en inteligencia artificial como Google, Microsoft, IBM y entre otros. A nivel de regulación, aunque no había una legislación nacional específica sobre la inteligencia artificial, se estaban discutiendo propuestas en este sentido. También China, pues obviamente también ha realizado importantes inversiones en inteligencia artificial. Se ha fijado el objetivo de convertirse en el líder mundial en este campo para el 2030 y el gobierno chino ha lanzado una estrategia nacional de la inteligencia artificial y ha implementado regulaciones en el área como la privacidad de los datos y la seguridad cibernética. Hace un momento ya ven que les comentaba sobre Estados Unidos, se me olvidó comentarles que también lo más actual en Estados Unidos ahorita, se comentó que en Colombia empezaron a utilizar un software de inteligencia artificial en donde se observan los rostros para tener este banco de datos y este mismo software fue utilizado para observar lo que son las huellas dactilares y se pudo observar más a fondo que las huellas dactilares que pertenecen al mismo individuo son similares, no son idénticas. Recordemos que las huellas dactilares, no hay persona que tenga pues las huellas dactilares igual a otra persona, son únicas eh, y estas no se pueden falsificar.
Sin embargo, sí, la inteligencia artificial pudo observar que las de las mismas personas sí pueden tener rasgos muy similares. Esto es lo último en inteligencia artificial en Estados Unidos. Y también, como les comentaba, que por medio del iris de los ojos también pueden observar con inteligencia artificial si se saca adecuadamente el volumen exacto de la sustancia que requieren, pueden observar cuál fue la última persona que ellos vieron al momento que un occiso pudo ver al momento de fallecer. Bueno, en la Unión Europea se ha estado trabajando en la regularización de la inteligencia artificial a través de la iniciativa como el Reglamento General de Protección de Datos, que establece principios para el tratamiento de datos personales y la propuesta de regulación de inteligencia artificial, que busca establecer normas éticas y de seguridad para la inteligencia artificial. La ley de regulación de inteligencia artificial en la Unión Europea fue aprobada convirtiéndose en la primera regulación sobre inteligencia artificial en el mundo el 9 de diciembre del 2023. El Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo acordaron la versión final del Reglamento de Inteligencia Artificial y la llaman la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Los sistemas considerados de alto riesgo están sujetos a normas estrictas que se aplicarán antes de que entren en el mercado de la Unión Europea. Las normas generales sobre la inteligencia artificial en la Unión Europea es que las normas generales sobre la inteligencia artificial se aplicarán un año después de su entrada en vigor en mayo del 2025 y las obligaciones para los sistemas de altos riesgos en 3 años. La ley se aprobó con 523 votos a favor y 46 en contra y 49 abstenciones. Recordando que estas restricciones que se están utilizando es precisamente para que no dañen al ser humano, ya que la inteligencia artificial también se puede ocupar para provocar daños. Bueno, en Canadá también ha sido reconocido por su enfoque ético en el desarrollo de la inteligencia artificial. El país ha establecido centros de excelencia en inteligencia artificial y ha promovido la investigación en este campo, además de contar con regulaciones para proteger la privacidad de datos personales. Yo creo que la mayoría ya de los países ocupamos este tipo de leyes de protección de datos personales. Como yo ya les comentaba, nosotros ya tenemos la ley de los datos personales, ya que están muy inmersos a lo que son los derechos humanos. Como podemos ver, la inteligencia artificial pues tiene un potencial de desempeñar un papel significativo en el ámbito de los peritajes forenses, particularmente en el área como en el análisis de la evidencia digital, la reconstrucción de escenas del crimen, la identificación de patrones y de procesamientos de grandes volúmenes de datos. Como podemos observar, lo que es el IBIS aquí es un software que se utiliza para observar lo que son armas de fuego o también proyectiles que se han utilizado en hechos violentos, y también se utiliza este banco de datos para observar si en un caso nuevo están inmiscuidos cierto tipo de armas de fuego. También tenemos el sistema AFIS, que también es de huellas dactilares, para observar si también una persona ya ha estado involucrada en otro hecho violento. A pesar de sus capacidades de la inteligencia artificial, pues obviamente también presenta ciertas limitaciones en el ámbito forense, entre las que se incluyen la falta de contexto y juicio humano, recordando que la inteligencia artificial carece de la capacidad de la comprensión, de la intuición y de su juicio humano, lo que puede limitar su capacidad para interpretar adecuadamente en ciertos aspectos en un caso forense que requiere un entendimiento profundo del contexto y las circunstancias. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que precisamente la inteligencia artificial
es como el cerebro humano que va ocupando conocimientos, que va utilizando los datos que nosotros vamos poniendo a ese banco de datos, y es así como ella concluye para darnos una respuesta. Sin embargo, si esta inteligencia artificial no tiene, pues obviamente la información adecuada, o se puede alterar por no tener un suministro adecuado, entonces siempre va a limitar su capacidad para poder interpretar adecuadamente y justamente. Es por eso que la inteligencia artificial ahorita no puede resolver incluso una sentencia, ¿no? No puede realizar la función de un juez. ¿Qué pasa con la fiabilidad y la precisión de la inteligencia artificial? Pues también puede cometer errores, ya que si no se entrena adecuadamente, como les comentaba, con conjunto de datos representativos de alta calidad, pues la fiabilidad, pues obviamente va a ser nula. Tiene limitaciones tiene limitaciones éticas y legales, ya que el uso de la inteligencia artificial en el ámbito forense plantea cuestiones éticas y legales relacionadas con la privacidad, la seguridad de los datos, la transparencia en la toma de decisiones y la responsabilidad de los resultados obtenidos. Muchas veces nos podemos pues imaginar que la inteligencia artificial ha avanzado tanto que nosotros ya podemos ver robots incluso que ya los están queriendo poner como una pareja, ¿no? Entonces, si ya ha sido puesta la inteligencia artificial como una pareja que puede acompañar a un ser humano, muchas veces podemos pensar que esa inteligencia artificial ya puede incluso realizar las funciones, por ejemplo, de un médico forense, y podría realizar una necropsia. Sin embargo, aún no estamos listos para que la inteligencia artificial pueda realizar una necropsia o un evento de esta magnitud. Pues espero que les haya gustado, espero que esta información les pueda ayudar, y pues hay que echarle muchas ganas para que la inteligencia artificial pueda desempeñar un papel fiable, un papel justo y un papel adecuado, pero obviamente que como está hecha por manos de hombres, siempre va a tener pues sesgos. Sin embargo, si esta inteligencia artificial es observada y es y, y un humano la está ocupando en un término adecuado, obviamente que esta inteligencia artificial pues nos ayuda mucho para realizar un trabajo adecuado, un trabajo sumamente inteligente, un trabajo con un 99% de seguridad y de fiabilidad. Pues es todo por mi parte.